luego se han demostrado fallidos y perjudiciales incluso para el propio Reino Unido, pero una vez la decisión fue tomada, ha habido que apechugar con las circunstancias que dan lugar a una Europa occidental fragmentada. La evaluación de esta experiencia sugiere que si bien la soberanía formal se ha recuperado, la influencia y la prosperidad del entorno global dependen al final de la capacidad para establecer marcos de cooperación efectiva con socios clave. Ha tenido muchos problemas Reino Unido desde que partió peras con la Unión Europea, problemas de suministros, problemas de talento, muchas circunstancias que le han llevado a intentar reivindicar y desarrollar acuerdos más intensos y más estrechos en una suerte de marcha atrás parcial apenas después de esa decisión tan drástica que tomaron en 2016. El caso es que si a todo esto sumamos un contexto geopolítico global caracterizado por mayor volatilidad e incertidumbre, Reino Unido ha cambiado de perspectiva. Las amenazas a la seguridad compartidas, la presión hacia un orden internacional basado en reglas y no caótico como en el que en muchas facetas estamos viviendo, y también la interconexión ante los desafíos globales ha hecho que esa convergencia de realidades facilite un acercamiento pragmático a Bruselas, buscando áreas donde la cooperación mutua genere beneficios tangibles y fortalezca la resiliencia conjunta para que seamos de nuevo, de otra manera, pero de nuevo un bloque de intereses comunes. Por eso el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Londres representa un hito significativo en la reconfiguración de esa relación, porque aunque muchos de los europeos vean como un elemento extraño Reino Unido por su independencia que han defendido a capa y espada, como ellos mismos cuando hablan se refieren al continente y hablan como de una entidad ajena, pero el hecho es que la relación es inevitable, es un pacto que trasciende un acuerdo comercial post-Brexit, el que ya existía, y establece un marco de cooperación inevitable por la realidad física de ambas entidades y que es más amplio, más profundo y que tienen en su foco áreas prioritarias para ambas partes. Contempla medidas, como no podía ser de otra manera, para facilitar el comercio bilateral. Se centra en la simplificación de los procedimientos aduaneros, en la reducción de cargas regulatorias para determinados bienes, la confianza mutua, la digitalización, pero no se vuelve a la unión aduanera ni al mercado único. Se espera que esto disminuya los costes y que beneficie a las empresas, pero un componente fundamental, imprescindible de este acuerdo es el pilar de cooperación en seguridad y defensa, básico ante la realidad geopolítica a la que se enfrenta el continente europeo, no solo la Unión. Este apartado abarca un refuerzo de intercambio de inteligencia, importante, coordinación en lucha contra el terrorismo, crimen organizado, ciberseguridad, de manera destacada la cooperación en defensa. Y es que la autonomía estratégica en materia de defensa que busca la Unión Europea no puede entenderse en su verdadera dimensión si no es contando también con Reino Unido, que físicamente, obviamente, es parte de Europa y que tiene un ejército potente, que tiene capacidades nucleares, con lo que ya dentro de este marco ampliado serían dos las potencias nucleares a disuadir ante posibles potenciales enemigos de Europa. No sería solo Francia, sería Francia y sería Reino Unido. No se integra, no obstante, Reino Unido en esa política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, pero se establece un marco para coordinar acciones militares, para realizar ejercicios conjuntos y para colaborar en áreas fundamentales como la seguridad marítima, que incluso podrían contemplar fórmulas de participación británica en proyectos específicos, conjuntos, desarrollados al efecto. Geopolíticamente, el acuerdo, por tanto, tiene implicaciones relevantes para la Unión Europea. Formaliza esa cooperación estructurada con Reino Unido que le permite fortalecer su entorno estratégico. Para Reino Unido, el acuerdo proporciona un reanclaje, pero pragmático, a la cooperación europea y lo hace en áreas vitales, fundamentales, sin sacrificar, sobre todo de cara a sus ciudadanos, la soberanía formal. Por tanto, considerando a Europa en su conjunto, a Europa occidental, como la entendemos en su conjunto, Unión Europea y Reino Unido, el acuerdo tiende a tener un efecto virtuoso, a reforzar su posición colectiva en el sistema internacional en un contexto de competencia geopolítica creciente. Y eso, fomentando la capacidad de actuar de forma concertada en muchos ámbitos distintos
y sobre todo evolucionando de forma pragmática más allá de la ruptura del Brexit, nos dice que la interdependencia económica y geopolítica, si se encauza en condiciones, puede reforzar la realidad europea y no, como hasta ahora había sido en la relación con Reino Unido, fragmentar. Por lo tanto, parece que son buenas noticias para la autonomía estratégica de Europa. Vamos a hacer un alto en el camino. Vamos a la vuelta con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Una pausa, no se vayan. Sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos ya con la actualidad geopolítica, geoeconómica más destacada de la jornada. Primero en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Bruselas recorta 4 décimas el PIB de la eurozona y la Unión Europea en 2025 por los aranceles. Las tensiones comerciales también impactan de manera negativa en las estimaciones que la institución hace para 2026, en las que prevé un crecimiento del 1,4% en la zona del euro, 2 décimas menos de lo que calculaba en otoño, y del 1,5% en el bloque, 3 décimas menos. Para España, Bruselas estima que la economía crecerá hasta el 2,3%, 2,6% este año, 3 décimas más que su proyección anterior, gracias a la mejora del consumo privado y la inversión, y a pesar del impacto de las tensiones comerciales internacionales. Para 2026, el Ejecutivo Comunitario prevé que el incremento del PIB en nuestro país se ralentiza hasta el 2%, en línea con su estimación del pasado noviembre. En Portugal se inician las consultas para formar gobierno. El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa tiene previsto convocar a partir de hoy a los partidos políticos para iniciar las consultas para la formación de un gobierno tras las elecciones de ayer domingo, donde ha ganado la coalición del primer ministro en funciones, Luis Montenegro. Al gobierno y al primer ministro quebrará quien ha prometido cumplir los compromisos que fueron asumidos y estar a la altura de la confianza, dice, recibida por los electores. Los socialistas, por su parte, han perdido 20 escaños en el Parlamento tras esta debacle electoral. El líder socialista, Pedro Nuno dos Santos, ha presentado la dimisión.
Nos vamos hasta Oriente Próximo, donde Israel continúa su ofensiva terrestre en Gaza. Al tiempo que Benjamín Netanyahu ha anunciado el suministro de una cantidad básica de alimentos a la población gazatí, aunque hasta el momento no ha concretado ni cuándo ni cómo se reintroducirá esa ayuda. Y vamos también a otro conflicto, porque Donald Trump hablará este lunes por teléfono con el presidente ruso. El presidente estadounidense se empeña en impulsar su plan para poner fin a la guerra de Ucrania, para lo que mantendrá este lunes contactos telefónicos con sus homólogos ruso Vladimir Putin y ucraniano Volodymyr Zelensky, así como con un segundo contacto con los líderes de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Las llamadas de Trump a Putin y a Zelensky están previstas a partir de las 4 de la tarde, hora española. Sobre el terreno, las fuerzas ucranianas intentan repeler los cada vez más intensos asaltos rusos en la región de Donetsk, así como a lo largo de la frontera en Sumy y en Kursk. Y Londres acoge la primera cumbre con la Unión Europea tras el Brexit. El primer ministro británico Keir Starmer acoge la primera cumbre entre Reino Unido y la Unión Europea como parte de su objetivo de resetear las relaciones bilaterales tras el Brexit. Tras la reunión, ambas partes han anunciado un acuerdo para estrechar lazos tras el Brexit. Hemos tenido varios procesos electorales. Además, en Europa, Nicu Orban gana las elecciones en Rumanía. El europeísta Nicu Orban ha ganado las elecciones de este domingo en Rumanía con el 55,1% de los votos e iniciará este lunes los contactos para la formación de un nuevo gobierno que saque al país de la crisis política. Y en Polonia, el europeísta Trzaskowski gana las elecciones y se disputará la presidencia con el ultraconservador Nawrocki. Tal y como tenían previsto las encuestas, de hecho, a esa segunda vuelta prevista para el 1 de junio han pasado los dos favoritos. El alcalde de Varsovia ha ganado las votaciones por un estrechísimo margen. Son los primeros comicios, hay que recordarlo, sin Andrzej Duda en las papeletas electorales. A su paso, deja años marcados por bloqueos institucionales y con los poderes ejecutivo y legislativo enfrentados en un intenso combate institucional en Polonia. Después de poner esas informaciones de forma breve sobre la mesa, las desarrollamos, Blanca. Por ahora, este año sortear el impacto de los aranceles impuestos por la administración estadounidense, así lo prevé la Comisión Europea, que estima un crecimiento del PIB español del 2,6% este año, 3 décimas más que en sus anteriores proyecciones. De hecho, España será la economía que más crezca entre las principales economías de los 27. Este escenario de tensión comercial ha llevado a Bruselas a rebajar 4 décimas su previsión de crecimiento en 2025, tanto para la eurozona como para el conjunto de la Unión Europea. Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea. En primer lugar, dice Dombrovskis, la creciente incertidumbre global y las tensiones comerciales impactarán en el crecimiento de la Unión Europea. La economía de la Unión Europea sigue siendo resiliente a pesar de las difíciles circunstancias que enfrentamos. Esperamos un crecimiento moderado este año y una aceleración del crecimiento el próximo. Así pues, se espera que el PIB de la eurozona crezca un 1,1% en 2025 y un 1,5% en 2026. En lo que respecta a la inflación, Bruselas eleva 1 décima la tasa para este año en España hasta el 2,3% y la rebaja en 2 décimas el año que viene hasta el 2%. En la Unión Europea se prevé que los precios sigan una dinámica similar, partiendo de un nivel ligeramente superior en 2024 hasta situarse justo por debajo del 2%. En 2026, Bruselas estima además un repunte del déficit del 3,2% este año y del 3,3% el próximo para la eurozona y un ratio de deuda sobre el PIB que aumentará hasta el 89,9% este año y el 91% para 2026. En el caso de España, la Comisión Europea estima que tanto el déficit como la deuda pública seguirán a la baja. Valdis Dombrovskis ha respaldado además la activación de las conocidas como cláusulas nacionales de escape para permitir a los Estados miembros de la Unión Europea aumentar su gasto en defensa sin infringir las reglas fiscales del bloque. Seguiríamos, dice Dombrovskis, monitoreando el desempeño fiscal de los Estados miembros con base en sus planes fiscales estructurales a medio plazo y esperamos que los Estados miembros implementen sus planes fiscales estructurales a medio plazo, pero tengan la posibilidad de añadir hasta el 1,5% del PIB en gasto adicional en defensa. En cuanto a este incremento, en virtud de la cláusula de escape nacional, no se contabilizaría, dice el vicepresidente comunitario, para nuestra evaluación
del procedimiento de déficit excesivo. Esta medida, recordemos, permitiría a los países incrementar su gasto en defensa hasta el 1,5% adicional del PIB anual durante 4 años, del 2025 al 2028, sin que ello compute en el déficit público, evitando así sanciones por superar el umbral del 3% del PIB. Europa mira hoy, como vemos, a las previsiones macroeconómicas y este fin de semana lo ha hecho a Eurovisión. Las tensiones entre Radio Televisión Española y la Unión Europea de Radiodifusión avanzan debido a la polémica por los televotos del Festival de Eurovisión. Pablo Llanone. Basilea ha presenciado la 69ª edición del Festival de Eurovisión, edición en la que, una vez más, ha habido polémicas. Austria ha resultado ser la ganadora en medio de interrogantes que apuntan a Israel. Llegó a la segunda posición tras recibir más de 200 puntos, entre ellos 12 de España, algo que sorprendió a Radio Televisión Española, que horas antes había pedido paz para Palestina al principio de la emisión. Ahora está a la espera de recibir una auditoría clara sobre los votos registrados en España. Mientras, hoy Pedro Sánchez ha dicho que Israel no debería participar en el concurso. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel. A las declaraciones de Sánchez acompaña de fondo la pregunta que año tras año vuelve a Eurovisión. ¿Merecía la canción recibir tantos apoyos o hay un interés geopolítico de fondo? Mientras la artista israelí Yuval Rafael convertía su vestido en alas, que llevaba como homenaje a la familia Vivas, asesinada por Hamás, en las calles de la ciudad suiza sonaba otro canto. Protestas contra la participación de Israel se repetían por segundo año consecutivo, volviendo a poner el foco en el oportunismo de Jerusalén para mejorar la postura de la opinión pública en medio de operaciones bélicas que cada día dejan decenas de civiles fallecidos en Gaza. Igual que surgen interrogantes sobre el puesto de Israel, saltan dudas sobre el porqué de la 24ª posición de la representante española. Fue una víctima de las tensiones geopolíticas entre España e Israel, que por cierto es el principal patrocinador del concurso. Seguiremos sin respuesta mientras esperamos a esa auditoría de votos que podría confirmar, por el momento, si hubo realmente tantos televotos de España a favor de Israel. Hasta que se demuestre, resonará lo que ha dicho por X el ministro de israelí de la diáspora y lucha contra el antisemitismo, Amichai Kikli, que los españoles han hablado. Festival de Eurovisión marcado, como vemos, por la participación de Israel. Pues bien, seguimos hablando del país hebreo porque Israel ha ordenado la evacuación total de la ciudad de Jan Yunis, así como las áreas de Beni Suheila y Abasan en el sur de la franja de Gaza, anticipando que lanzará un ataque sin precedentes contra ellas. Antes, y en un vídeo publicado en sus redes sociales, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha asegurado que su ejército tomará el control de toda la franja de Gaza. En paralelo a la enorme presión militar, nuestra misión masiva es tomar el control de toda Gaza y privar a Hamás de toda capacidad para brindar asistencia humanitaria. Este es el plan de guerra y la victoria. Ahora el problema ha surgido porque nos estamos acercando rápidamente a la línea roja, una situación en la que podemos perder el control y entonces, dice Netanyahu, todo se derrumbará. Por eso Netanyahu hace un llamamiento a las fuerzas de defensa israelíes y asegura que Israel tomará el control de las zonas de la línea roja. En cuanto a la entrada de ayuda humanitaria, Netanyahu ha decidido reabrir las rutas de ayuda y justifica su decisión de bloqueo durante 78 días.
Decidimos brindar asistencia mínima durante la guerra y, por supuesto, avanzamos de esta manera, pero descubrimos que jamás se estaba apropiando de parte de esta asistencia. Por lo tanto, detuvimos la asistencia humanitaria y, junto con nuestros aliados estadounidenses, decidimos implementar un método diferente. Este método consiste en dividir los puntos protegidos por las fuerzas de defensa de Israel, lo que impide la entrada de Hamas y permite que las empresas estadounidenses compartan la asistencia de alimentos y medicamentos con la población. A partir de ahora, dice Netanyahu, se establecerán, por tanto, los primeros puntos de ayuda en unos días hasta llegar a una situación, ha dicho, en la que Israel tenga una zona completamente controlada por las fuerzas de seguridad y toda la población civil de Gaza podrá llegar hasta allí y recibir la asistencia. De tal forma, dice el primer ministro israelí, que jamás no reciba nada. Y hoy Europa mira expectante a la conversación telefónica que Donald Trump ha anunciado que mantendrá con Putin para pedir un alto el fuego de 30 días en Ucrania. Pablo. Tras más de 2 meses desde la última llamada entre ambos líderes, el silencio diplomático acabará con Donald Trump dispuesto, en sus palabras, a discutir sobre cómo poner fin al baño de sangre que jamás debería haber ocurrido. Dicho de otra forma, se pondrá sobre la mesa el alto el fuego incondicional de 30 días que Ucrania lleva semanas pidiendo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha demostrado su respaldo a la mediación de Trump en este acuerdo. Es importante que el alto al fuego de 30 días propuesto por el presidente Trump y el presidente Zelensky sea aceptado y posteriormente implementado. Al mismo tiempo, coincidimos en que debemos fortalecer a Ucrania. Esto incluye mayor apoyo económico, militar y político. Ambos subrayamos que queremos alcanzar una paz justa y duradera. En esta ronda de conversaciones, Donald Trump no será el único mediador. Ayer el Papa León XIV medió el primer encuentro entre Zelensky y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance desde la fatídica reunión de enero en la Casa Blanca. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati en el per una primer pace discurso de su pontificado, el nuevo Papa también pidió que se alcanzase un alto el fuego. Mientras tanto, Rusia ha asestado otro ataque severo a Ucrania, tras lanzar casi 300 drones que han dejado 3 heridos y un fallecido. Con la conversación de hoy y lo que suceda en los próximos días, se mostrará en palabras de Macron si Putin realmente quiere la paz. Y Londres y Bruselas han llegado a un acuerdo provisional que marca un paso significativo en la relación post-Brexit, acuerdo que abarca áreas clave como defensa, pesca, movilidad juvenil y comercio, que espera que impulse la cooperación bilateral en un contexto de inestabilidad global. Rubén Gil. Primer gran acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit, que supondrá, dice el primer ministro británico Keir Starmer, una nueva asociación estratégica. Estamos acordando una nueva asociación estratégica adecuada a nuestros tiempos, que proporcione beneficios tangibles, reales en materia de seguridad, migración irregular, precios de la energía, agroalimentación, comercio y más, reduciendo las facturas, creando empleos y protegiendo nuestras fronteras. El acuerdo llega tras una reunión de Starmer con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Quien asegura que la Unión Europea y Reino Unido están pasando página y abriendo, dice, un nuevo capítulo que es muy importante en estos tiempos porque vemos el aumento de las tensiones geopolíticas, pero tenemos ideas afines, compartimos los mismos valores, sabemos que trabajamos hombro con hombro, mano a mano, cuando realmente se trata de crisis y momentos difíciles. Antonio Costa, por su parte, destacaba que con este acuerdo Londres y Bruselas miran hacia adelante. Esta es nuestra primera cumbre desde el Brexit, y el Reino Unido y la Unión Europea miran hacia adelante, no hacia atrás. Estamos aquí para trabajar en la nueva relación, no para hablar del pasado. El Reino Unido y la Unión Europea se están reconectando con un propósito: la seguridad de nuestros ciudadanos, la prosperidad de nuestras economías y la defensa de la paz en Europa y más allá. Entre los principales puntos del acuerdo, las empresas británicas podrán participar en proyectos conjuntos de defensa de la Unión Europea valorados en unos 150.000 millones de euros, lo que representa una integración más profunda en la cooperación en materia de seguridad. Se establece además un nuevo acuerdo pesquero que otorga acceso recíproco a las aguas de ambos lados hasta el año 2038, reemplazando el acuerdo anterior que expiró en 2024. Se propone un programa de movilidad juvenil que permitiría estancias de hasta 4 años para
jóvenes de entre 18 y 30 años, aunque con limitaciones negociadas por el Reino Unido para controlar el flujo migratorio, y se contempla una extensión de la cooperación energética y la reducción de la burocracia y las exportaciones de alimentos y bebidas, facilitando así el comercio entre ambas partes. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Los 2 puntos más conflictivos de una herencia son los problemas familiares y los impuestos a pagar. Para gestionar de forma eficaz tu herencia, tomar decisiones acertadas y obtener el mejor resultado económico, escucha los lunes nuestro consultorio de herencias a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía y participa a través del 609 22 47 16. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Rumanía ha vivido meses de fuerte tensión política tras la anulación de las elecciones presidenciales a finales de 2024, marcadas por denuncias de injerencia rusa y acusaciones cruzadas de fraude electoral. En este nuevo escenario, los comicios del 18 de mayo, celebrados ayer, han dado la victoria a Nicu Sordan, actual alcalde de Bucarest y defensor del proyecto europeo, frente al ultranacionalista George Simion. Rumanía, que aún no ha adoptado el euro y hasta hace muy poco no era miembro pleno del espacio Schengen, desempeña un papel estratégico en la frontera oriental de Europa, en plena guerra de Ucrania. En este contexto, se abre de esta forma una etapa con nuevas oportunidades, nuevos riesgos, situación que vamos a abordar con Ioan Bucuras, analista político. Muy buenas, Ioan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ioan, para empezar un poco con el contexto de qué suponen estas elecciones, ¿se podría decir que con estas elecciones Bucarest ha reafirmado su relación con Bruselas? Sí, sin duda. Rumanía siempre ha mantenido una buena relación con Bruselas y estas elecciones lo reafirman. La ciudadanía ha optado claramente por un presidente con un discurso abiertamente pro-europeo y pro-OTAN. En términos de cohesión europea y de estabilidad en el flanco oriental, es una señal muy positiva. Entonces, podría decirse, por el contrario, que ha dado un paso en la dirección contraria a Moscú, ¿no? Bueno, sí, aunque en realidad Rumanía lleva tiempo manteniéndose alejada de Moscú. Incluso durante el periodo comunista, la influencia rusa no era bien percibida. Pero el hecho de haber elegido de nuevo una plataforma claramente europeísta es, en efecto, un golpe simbólico contra las injerencias y la propaganda rusa, que en los últimos años han intentado desacreditar a Bruselas y también a las instituciones europeas. Sí, como dices, se mantiene en esa postura proeuropea, como lleva haciendo ya varios años. Hemos visto que ha habido una mayor participación en esta segunda vuelta que en la primera vuelta de las elecciones. ¿Esto qué significa? ¿Ha habido más movimiento desde esos primeros comicios? Sí, demuestra que hubo una movilización muy fuerte, tanto dentro del país como en la diáspora. La sociedad rumana era plenamente consciente de lo que estaba en juego. Ahora bien, en el caso de la diáspora, se dio una situación curiosa. El candidato nacionalista obtuvo mejores resultados que el europeísta. Esto se debe principalmente a la estrategia del partido AUR, que centró su campaña en convencer a los rumanos en el exterior de que el otro candidato representaba a la clase política corrupta del país.
Bastante llamativo que haya sido más favorecedora a la ultraderecha, ¿no? La parte de la diáspora, ¿esto por qué crees que ha sido desde el punto de vista de la diáspora que está viviendo en países de Europa? ¿Puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí, ¿cómo se puede interpretar que la diáspora que está en Europa, la diáspora rumana, haya votado a favor de la ultraderecha, además de esto que decías de que ha habido una campaña por parte del partido de George Simeón? ¿En qué ha consistido esta campaña? Sí, pues la respuesta fue claramente que en la diáspora los rumanos pensaban que era su lucha contra el sistema político contra los gobernantes que han, la situación económica en Rumanía en los últimos años y que se estaba mejorando, pero una gran parte de la diáspora está trabajando desde hace muchos años aquí y se ha alejado un poco de la realidad, y entonces al final hay mucha gente rumana que vive en el exterior que también tiene no ve cómo Rumanía se podría desarrollarse con el gobierno actual y con el anciano presidente que casi no tuvo la presencia mayor en la sociedad civil. Sí, ha habido ahí un distanciamiento, ¿no? Por parte de esta gente que vive en el exterior. Al no vivir en Rumanía ha habido un distanciamiento de lo que puede estar ocurriendo. Hemos visto acusaciones de ambos partidos candidatos por posible fraude electoral, pero ¿tenemos pruebas sólidas de que se haya producido algún tipo de injerencia o irregularidad en el caso de este proceso electoral? No, esta vez no ha habido ninguna prueba consistente de fraude. De hecho, George Simeón reconoció públicamente su derrota. Y aún así ha habido acusaciones por parte de George Simeón, que ha acusado al gobierno moldavo de interferir en las elecciones. Nos surge la duda de qué interés podría tener Moldavia en que saliese el candidato pro-europeo. Es simplemente porque Rumanía y Moldavia comparten lazos históricos muy estrechos. Y además porque en Moldavia también hay una clara apuesta por un liderazgo pro-europeo. Es una afinidad tanto cultural como política. ¿Podríamos decir que este resultado consolida a Rumanía como un socio confiable no solo de Europa, sino también de la OTAN? Una sola palabra, absolutamente. Absolutamente. Entonces, ¿qué cabría esperar del papel de Rumanía en la Unión Europea en los próximos años? Rumanía está en una posición geoestratégica clave y tiene la oportunidad de convertirse en un actor más activo en dos ámbitos esenciales para el futuro de Europa: la seguridad y defensa común, como está en la vecindad de Ucrania con la guerra, y la política energética. Con el contexto geopolítico actual, especialmente en el flanco oriental, Rumanía puede aportar no solo capacidad operativa y conocimiento regional, sino también una voluntad clara de fortalecer la cohesión europea. Y en materia energética, el país tiene potencial para convertirse en un hub regional, diversificando las fuentes de suministro y reduciendo la dependencia de actores externos. Estos dos vectores, seguridad y energía, serán decisivos para el futuro de la Unión, y Rumanía está bien posicionada para contribuir con responsabilidad y visión. Vemos que dentro del seno del Parlamento Europeo hay tensiones, ¿no? Vienen del flanco de Hungría, por ejemplo, con Viktor Orbán, que es claramente euroescéptico, ¿no? Y de hecho había miedo, ¿no?, de qué pasaría si surgiese George Simeón, que este candidato que era más conservador y más euroescéptico. ¿Qué pasaría en Europa si surgiese este candidato como ganador? Cosa que no ha pasado, ¿no? Pero nos surgía un poco ese interrogante. Te quería preguntar ahora con la victoria de Dan, ¿podríamos ver a una Rumanía con un papel más activo como contrapeso a estas figuras euroescépticas como Viktor Orbán? Aunque me gustaría decir que sí, la realidad es que Rumanía necesita centrarse ahora en su desarrollo interno.
después de un periodo de crisis y, bueno, la ultraderecha ha hecho todo lo posible por minar la credibilidad de las instituciones y eso hay que corregirlo. El país necesita resultados tangibles, crecimiento económico, mejoras visibles para la ciudadanía y si esos avances se asocian con una participación activa dentro de la Unión, el efecto sí que puede irradiar hacia países como Hungría. Entonces, cabría esperar ver cómo Rumanía en los próximos años va a combinar esa búsqueda del crecimiento económico, ¿no?, con la mirada más puesta hacia adentro, a la vez que también va a ejercer un papel muy importante en la seguridad, en la defensa común y también en la política energética, ¿no? O sea que podríamos ver ahí como una combinación, ¿no?, de ese interés por el crecimiento económico y también ese rol estratégico. Sí, claramente. Y como te lo he contado, por ejemplo, que Rumanía marcó un hito importante con el pleno miembro del espacio Schengen. Y en cuanto al futuro, el país tiene mucho que aportar en materia de defensa común y sobre todo en la redefinición de la política energética europea. Son áreas donde Rumanía puede y debe asumir más protagonismo. Esta plena integración del espacio Schengen ocurrió hace bastante poco, ¿no? Sí, desde el inicio de este año. ¿Y fue plena porque hasta este momento había sido parcial? Sí, solo por las fronteras aéreas, pero desde el inicio de 2025 está totalmente plena. Entonces, hemos visto esta ya plena adopción del espacio Schengen hace relativamente poco. Vemos que Rumanía va dando pasos, ¿no?, hacia una mayor integración con Europa, con la Unión Europea. Surge el interrogante, ¿podríamos ver en los próximos tiempos pasos también hacia la adopción del euro? Bueno, esto depende solamente del desarrollo económico del país en los próximos años. De momento puedo decir que el enfoque va a ser en la gestión de su moneda nacional, del euro, pero la integración del euro, si todo va bien, en los próximos años sí que podríamos hablar, pero de momento creo que no. Uh-huh. Ok, bueno, veíamos al final lo que comentabas de ese doble eje de crecimiento económico que Rumanía va a apostar a la vez que va a fortalecer esa política energética. Así que nada, vamos a ir viendo cómo va avanzando Rumanía en los próximos años. Y Joan, esperamos poder seguir contando contigo para poder informar de estos avances. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Despierta con ventaja. Las noticias que importan, las claves para invertir, la economía en tiempo real. Mañanas que impactan, finanzas que cuentan. Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. La tradición y la innovación se dan la mano en el Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Cada semana, un emprendedor, un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada lunes, a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Que el mundo se está reconfigurando en sus equilibrios de poderes es algo evidente. Que dentro de ese cambio de era al que estamos asistiendo proliferan líderes con un cierto regusto autoritario también parece innegable. En algunos casos, por nuestro sesgo, se ve muy sencillo. Pues Rusia con Putin o el régimen chino. En otros cuesta más, pero la crisis del sistema está ahí. Como los líderes de ciertos países del este de Europa, con esas tentaciones de un cierto trato autoritario, de la forma de ejercer el poder, o la forma de llevar el país de Donald Trump y su empeño en desoír los límites que le imponen los tribunales. Para hablar sobre el estado de la democracia, su futuro y posibles ajustes, hemos invitado a Pedro Francisco Ramos Josa, que es analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro Francisco, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rafa. Perfecto, que no te oía yo. Te preguntaría lo primero, ¿cuáles son las manifestaciones, en tu opinión, más preocupantes de ese actual repunte de los autoritarismos a nivel global? El hecho de que prolifera y de que incluso quienes se todavía intitulan como presidentes democráticos actúan de forma no democrática. ¿Cuál sería para ti la muestra? Bueno, no tenemos que ir muy lejos, ¿no? Yo creo que en España tenemos ya suficientes muestras por parte de nuestro presidente con esa falta de respeto hacia el Parlamento porque no quiere someterse a su control. Las continuas quejas sobre determinadas decisiones judiciales, etcétera, etcétera, yo creo que en fin, muestran
con un ejemplo muy cercano, lo que es una evolución, como bien señalas, yo creo que de alcance mundial, ¿no? Yo creo que no hay región que se escape, ¿no?, a ese descenso en el apoyo a la democracia y el ascenso de esos líderes fuertes que pensábamos que eran una cosa del pasado, pero que han vuelto, ¿no?, con fuerza. Sabemos que todas estas sociedades tienen una situación política muy polarizada, extremadamente polarizada, pero yo no sé si esa polarización política es causa o consecuencia. ¿Cómo lo ves tú? Son las dos, ¿no? En el caso, por ejemplo, estamos viendo las imágenes de Estados Unidos. Trump, digamos que no ha inaugurado ninguna etapa nueva. Lo que ha sido muy hábil a la hora de recoger el descontento de buena parte de la ciudadanía norteamericana hacia el sistema. Ha sido capaz, además, de conseguir el apoyo de cierto electorado que hasta el momento no participaba en las elecciones, con lo cual ha aumentado todavía más esa llegada de personas que tienen ideas, digamos, más extremistas, más radicales, y eso se nota tanto en los programas políticos como luego en las decisiones de los representantes. Sucede un poco también en Europa. Vemos, por un lado, el auge de la extrema derecha. Sin ir más lejos, ayer en Rumanía pues casi gana en segunda vuelta. En Portugal, Chega pues, ha aumentado bastante sus votos. Por otro lado, también tenemos partidos de extrema izquierda que también lanzan un mensaje similar, aunque en el lado opuesto de la ideología, pero al final con unas consecuencias muy similares para nuestras democracias, como es pues que se rompen los sistemas de equilibrio de poder. Claro. Ya no hay tanto respeto por, digamos, opiniones diferentes. En vez de rivales vemos enemigos, etcétera, ¿no? Claro, aquí en los años 80 se decía Montesquieu ha muerto, pero una democracia tan consolidada como la estadounidense, famosa por sus checks and balances, pero se encuentra con que si la Corte Suprema le dice a Trump que esgrimir una ley de 1798 para justificar sus deportaciones no es legal, él responde diciendo: hemos asistido a una decisión del Tribunal Supremo ilegal. Él se arroga el derecho de decir que es ilegal lo que otro poder... Es incomprensible, porque eso ¿cómo se justifica? Porque cualquier elector estadounidense tendría que darse cuenta de que esto está conculcando la división de poderes. Sí, Trump es un buen ejemplo, ¿no? Yo creo que la principal vía de comunicación, por ejemplo, que él utiliza, que son las redes sociales, ya nos dice bastante del respeto que tiene por... digamos, la democracia tradicional, ¿no? Él lo que intenta es una comunicación directa con su electorado, prescinde tanto del aparato del partido como de el Parlamento y demás, todo lo que configura ese sistema, ¿no?, de controles al poder del presidente, y es algo que tanto, como decíamos antes, ¿no?, a izquierda como a derecha es propio de estas ideologías alternativas, ¿no?, a las democráticas tradicionales, que es, en cierto modo, es un populismo, da igual, como decimos, que sea de izquierda o de derechas, porque el mensaje siempre es el mismo: el pueblo tiene la razón, pero ellos se presentan siempre como los únicos capaces de entender, de saber, de dar forma a esa voluntad popular. Basándonos en un pensador estadounidense que transitó todo el siglo XX, James Burnham, sobre el que tú has reflexionado y has escrito, en esta supuesta crisis o presunta crisis de la democracia, él detectaba una serie de debilidades y daba unas recetas. Contextualízanoslo de forma breve. Sí, bueno, James Burnham, la verdad que es un autor muy, muy importante para entender la reconfiguración del pensamiento conservador estadounidense. Digamos que es una actualización del pensamiento aristotélico. Yo siempre lo digo cuando hablamos de entender las democracias, que el libro de cabecera de todas las personas debería ser La Política, ¿no?, de Aristóteles, porque ahí está todo.
realmente el ser humano no ha evolucionado tanto, a pesar de que tenemos hoy todo tipo de tecnologías a nuestra disposición, pero por dentro seguimos siendo el mismo animal de siempre, ¿no? James Burhan lo que decía era precisamente eso, ¿no? Que la democracia en Estados Unidos se veía en peligro, al menos la democracia tradicional, la diseñada por los padres fundadores, primero porque ese sistema de control y de equilibrios se había, digamos, debilitado con el paso del tiempo, y además el surgimiento de una fuerza política nueva como era el progresismo ponía todavía más en peligro ese sistema. ¿Por qué? Pues porque cuando un Estado proporciona todo lo necesario a la ciudadanía, esa ciudadanía se vuelve rehén del Estado. El ideal democrático original en Estados Unidos lo que pedía era, o en lo que se basaba, era en una ciudadanía activa, una ciudadanía preocupada por cómo se ejercía ese poder y no dependiente de ese poder. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre un sistema y otro. Por eso en la Unión Soviética, por eso en China, en esos regímenes comunistas, en Cuba, en Venezuela, etcétera, el Estado se convierte en el gran hacedor, ¿no? Para mantener a toda la población, como decíamos antes, rehén de aquello que él puede ofrecer, ¿no? En algunos casos es mucho y en otros es poco. En Estados Unidos, a partir, sobre todo de la década de los 60, hemos visto un gran crecimiento del Estado. Hay un gran mito alrededor del Estado norteamericano, porque en realidad el estado del bienestar, aunque no esté tan desarrollado como en Europa, gastan más o menos parejo, ¿eh? No hay una gran diferencia de gasto público. Lo que pasa es que no lo hacen bien. No lo hacen bien, entre otras cosas, porque no hay ningún político que se atreva a llevar un discurso socialdemócrata. Como hemos visto en las últimas elecciones, eso condena el fracaso, ¿no? Uh-huh. Pero Burhan lo que decía era eso, que al final las democracias mueren si el Estado llega a controlar la vida, todas las facetas de la vida de las personas, porque al final tú no tienes una ciudadanía, tú tienes unos rehenes, ¿no? Claro. Unos esclavos de ese poder estatal. Al final, como en el latifundio, ¿no? Tienes a alguien que depende de ti, a quien le tienes que dar la paguita. Te pregunto, porque se nos va yendo el tiempo, es que es un tema interesante que daría para mucho que hablar. Hablabas de Aristóteles y podemos ver que apuntaba también Burhan a una suerte de aristocracia entendida desde el punto de vista aristotélico, ¿no? De que gobiernen los mejores, pero bueno, es que se nos va el tiempo, Pedro Francisco. Pero te pregunto, te pido que te mojes. ¿Cómo ves la salud de la democracia liberal en un orden mundial, el actual, donde compite con modelos iliberales, autoritarios? ¿Le espera un futuro que o cambia o desaparece, o tú crees que tiene margen para reinventarse? Bueno, yo creo que más bien nos estamos ajustando a la realidad, ¿no? Con el fin de la Unión Soviética, y sobre todo con aquel famoso libro de Fukuyama, ¿no? Que pensábamos que este iba a ser el modelo que iba a triunfar. Yo creo que en la actualidad lo que estamos viendo es que es un modelo más entre otros muchos, ¿no? Ya no es el predominante, ni siquiera el más atractivo, está en crisis, pero está en crisis ya no solo porque se vea, digamos, acosado, ¿no?, por esos otros modelos, sino porque internamente yo creo que se nota cierta fatiga, ¿no?, en este orden liberal. Lo vemos en todas las encuestas, ¿no?, de confianza hacia los partidos políticos. En todos los países, en todas las regiones, sobre todo en Latinoamérica, pero aquí en España tampoco es que sean muy halagüeñas, ¿no? Cuando pregunta, bueno, voy a citar una fuente que no sé si es muy fiable, ¿no? El CIS, cuando dice la confianza que tienen los líderes, casi ninguno aprueba. Eso ya quiere decir bastante, ¿no? Pero digamos que para tener esa regeneración de nuestras democracias, no solo necesitamos buenos líderes, que al final ese es el componente republicano clásico, ¿no?, que hemos dejado de lado en las últimas décadas. También necesitamos una ciudadanía responsable. Pero claro, una ciudadanía deja de ser responsable cuando depende por entero del Estado, porque ya no tiene libertad. Entonces, ese es el gran dilema, ¿no?, de nuestras democracias liberales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia una mayor seguridad, ya sea frente a amenazas externas, frente a determinadas
pobrezas, pobreza digital, pobreza económica, etcétera, pobreza cultural, o recuperamos el ideal antiguo de tanto responsables públicos, digamos, con una gran ética, pero que eso dependa también de una ciudadanía libre, responsable. Claro. Esa es la única alternativa que se nos presenta, porque de lo contrario, si seguimos por este camino, lo único que vamos a tener son demagogos que nos van a prometer de todo mientras nos están quitando lo poco que nos queda. Porque la otra opción es lo que estamos viendo en algunos países, liderazgos fuertes, pero incluso con pensadores que apuestan por una reducción de la participación popular, ¿no? Por quitar el peso o modificar de alguna manera, sé que no es lo mismo ni mucho menos, pero cualquiera ha leído de la democracia censitaria del siglo XIX, pues una suerte de algo así que facilite esos liderazgos fuertes, y eso es un peligro también si se entiende la democracia como hasta ahora. Claro, porque ahí no hay posibilidad de enmienda, ¿no? No hay más opción que la que el líder diga que es la adecuada. En una democracia bien entendida, desde luego tiene que haber una convivencia de opiniones distintas. A mí no me gusta el progresismo, pero desde luego no me gustaría un régimen donde solo hubiese un tipo de opinión, porque eso acaba degenerando, no nos lleva a ningún sitio bueno. Lo mejor es buscar vías donde poder, digamos, recoger lo mejor de cada corriente, a pesar de que uno tenga, digamos, unas ideas o un programa bien definido, ¿no? Yo, desde luego, todo sistema que ahogue, digamos, las opiniones contrarias o diferentes, no podemos calificarlo de democracia, ¿no? Y yo creo que en este país, que tenemos una historia reciente, porque digamos que un siglo en la historia de un país es muy poco, ¿no? Pero de guerra civil y luego de una dictadura, yo creo que tenemos que todavía aprender mucho de lo que es el comportamiento democrático. Solo hace falta ver digamos, los discursos y determinadas expresiones de nuestra clase dirigente, ¿no? Yo creo que nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero también para la ciudadanía, ¿no? A la hora de elegir al mejor líder, no al que nos promete más, sino que pensamos que lo puede hacer mejor. Y eso, desde luego, digamos, es algo muy complicado en estos sistemas. Además, los propios líderes ya se ocupan constantemente de, digamos, enfrentarnos al de enfrente para que, digamos, el odio y la rabia sustituyan a lo que es un ejercicio racional de valorar qué opción es la mejor. Y bueno, donde reina la emoción, desde luego la razón marcha corriendo, ¿no? Por el camino de atrás. Y eso para las democracias es muy mala noticia. Un buen pensamiento para quedarnos con él y reflexionar sobre esas palabras de Pedro Francisco Ramos Josa, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Como siempre, un placer. Un abrazo. Hasta la próxima. Un placer, Rafa. Un abrazo. Nos vamos, no hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde y mañana, eso sí, mañana más Pulso Geopolítico, no se lo pierdan. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía.